Hay un instante. Uno solo. Un segundo invisible donde el cuerpo ya no responde. Pero algo más sigue ahí. No hablo de la mente. Ni del corazón. Ni siquiera del aliento. Hablo de eso que sientes cuando nadie te toca. Pero aún así sabes que estás siendo mirado. De eso que se eriza cuando hay peligro. Aunque no puedas explicarlo. Ese algo, es lo que no muere. Nos enseñaron que la muerte es un final. Pero no lo es. Es más bien como cuando cierras un libro. Lo cierras, sí. Pero la historia no desaparece. Cuando el cuerpo se apaga. La energía que habitó en cada célula. Que pulsó entre cada nervio. Que rodeó el corazón como una marea invisible. No se apaga con él. ¿Alguna vez sentiste que estabas fuera de ti? Como si pudieras observarte desde un lugar sin forma, sin tiempo. Eso es apenas un reflejo. Una grieta por donde se asoma tu cuerpo energético. Ese que no se ve, pero se siente. Ese que permanece incluso cuando el cuerpo, ya no. La ciencia puede trazar líneas. Nombrar órganos. Medir impulsos. Pero cuando el último latido se detiene, algo ocurre que ningún aparato ha podido encerrar. Un desprendimiento. Una liberación. Una especie de regreso. Los antiguos lo sabían. Lo dejaron inscrito en tablillas, en papiros, en oraciones cantadas al oído de los moribundos. No por superstición, sino porque entendieron que el cuerpo no era un hogar, sino un puente. Y al morir, cruzamos. Pero, ¿qué es eso que cruza? ¿Qué parte de ti sigue caminando cuando los pies ya no responden? No es una pregunta menor. Es, quizás, la única que importa. Porque si lo que te anima no muere, entonces la muerte no es un muro, sino una puerta. Una que está ahí desde siempre, esperando que recuerdes cómo atravesarla. Y tal vez por eso estás escuchando esto ahora. Porque algo en ti ya comenzó a recordar. Dicen que somos más que carne. Y no lo dicen por consuelo. Lo dicen porque lo han visto. Porque en el borde del último aliento, hay quienes han sentido como una parte de ellos se separa. No con miedo, sino con ligereza. Esa parte no tiene huesos. No late. No respira. Pero sabe. Observa. Y a veces, recuerda. Ese cuerpo no es nuevo. Te ha acompañado desde el primer latido. Pero ha permanecido en silencio. Como una sombra que no necesita ser vista para protegerte. Lo llaman de muchas formas. Doble etérico. Cuerpo sutil. Envoltura luminosa. Pero ninguno de esos nombres alcanza a capturar su verdadera esencia. Porque no es un otro tú. Es el tú que sostiene todo lo demás. Mientras tú comías, él absorbía. Mientras tú llorabas, él registraba. Mientras tú sanabas, él tejía con luz. Es una memoria en movimiento. Una piel invisible que siente el mundo como si fuera una extensión de sí misma. Y cuando llega la muerte, no se apaga. Se desprende. No de golpe. No como una explosión. Sino como una bruma que se levanta del lago en la madrugada. Con suavidad. Con precisión. Con un destino que no necesita mapa. Porque siempre supo el camino de regreso. Algunos lo han presenciado. Médicos. Enfermeros. Familiares sentados al pie de la cama. Cuentan que el cuerpo se relaja. Pero el espacio se llena de algo. Un escalofrío. Una luz. Una densidad distinta. Como si alguien más estuviera ahí. Sin estar. Lo más curioso es que el desprendimiento no ocurre al morir. Ocurre antes. En los segundos previos. Cuando el cuerpo sabe, incluso si tú aún no. Ahí, el cuerpo energético empieza a aflojar su vínculo. Empieza a soltarse de la médula. De los centros de energía. De las raíces del pecho. Y es que no estamos hechos solo de órganos. Estamos tejidos por vibraciones. Por pulsos. Por campos que no se ven. Pero que ordenan todo. Ese campo es el cuerpo energético. Y vive en ti como una arquitectura secreta. Piensa en esto.
Si cierras los ojos y sientes tu cuerpo por dentro, hay zonas que no puedes ver, pero sabes que están ahí. No porque las toques, sino porque las habitas desde adentro. Ese habitar es la conciencia de tu cuerpo sutil. Los sabios antiguos lo cartografiaron con símbolos. Dibujaron canales invisibles que transportan energía, puntos de luz que emiten frecuencia, órbitas que giran más allá del corazón físico. No lo hicieron para decorar pergaminos, sino para recordar que somos más que una biología caminante. El cuerpo energético no se limita a tu piel. Se expande más allá de ella. Algunos lo sienten a medio metro, otros a metros de distancia. Y hay quienes, al entrar a una habitación, pueden cambiar su atmósfera sin decir una palabra. Eso es el cuerpo energético actuando. Y cuando llega la muerte, esa energía no desaparece. Se libera. Como si hubiera estado todo este tiempo encerrada en una lámpara. Y de pronto, alguien la frotara para dejarla volver al cielo. Pero la pregunta que aún arde es: ¿a dónde va? Ese viaje apenas comienza. Y no todos lo hacen de la misma forma. Algunos flotan. Otros se quedan un tiempo. Otros se desorientan. Y unos pocos despiertan. Porque hay una verdad incómoda. No todos reconocen que han muerto. El cuerpo físico se detiene. Pero si el cuerpo energético no está preparado, puede quedarse atrapado entre planos. Repitiendo patrones. Repitiendo emociones. Repitiendo dolor. Por eso tantas culturas insistieron en los ritos del tránsito. Porque sabían que el alma necesita guía. Y que el cuerpo energético, sin dirección, puede perderse en su propia memoria. Pero cuando hay conciencia, cuando hay preparación, cuando hay luz encendida desde dentro, el desprendimiento es suave, lúcido y hermoso. Es entonces cuando ese cuerpo energético, ese tu esencial, comienza a navegar un mapa que no está hecho de calles, sino de vibraciones. Y esa es la siguiente parte de este viaje, donde el cuerpo sutil descubre que la muerte es solo otra forma de transformarse. El momento en que el cuerpo energético se desprende, no es silencioso. Puede que los oídos no lo escuchen, pero algo vibra. Una frecuencia se libera, como un zumbido leve que atraviesa el tejido de la realidad. Es el primer sonido del otro lado. No viene del mundo físico, sino del umbral entre planos. Muchas personas que han regresado de experiencias cercanas a la muerte coinciden en algo. Hay una expansión, un desprendimiento suave, una flotación sin esfuerzo. Pero no es una flotación hacia arriba, es hacia adentro. Como si entraras en un espacio mayor, más vasto que cualquier cielo que hayas visto, pero que al mismo tiempo está dentro de ti. En esos primeros segundos, la conciencia se da cuenta de que ya no depende de los sentidos. El cuerpo físico queda atrás. Y sin embargo, sigues viendo. Sin ojos. Sigues oyendo. Sin oídos. Es como si otra forma de percepción tomara el mando. Una forma antigua. La original. Muchos describen una especie de visión panorámica. Pueden observarse desde arriba. Ver a quienes están alrededor. Sentir lo que sienten los otros. Es una conciencia expandida. Sin juicio. Sin urgencia. Sin tiempo. Ese estado no es una alucinación. No es un sueño. Es la conciencia energética soltando sus límites. El cuerpo sutil, ya libre de la densidad física, comienza a reorganizarse. Como si supiera que está en tránsito. Y aquí ocurre algo fascinante. Lo que arrastras contigo no son tus objetos. Ni tu ropa. Ni tus logros. Sino tus vibraciones. Tus emociones, tus pensamientos más frecuentes. Las heridas que nunca soltaste. Y las luces que cultivaste en silencio. Todo eso forma una especie de equipaje vibratorio. Y según ese equipaje, tu camino cambia. En los primeros minutos tras el desprendimiento, ese cuerpo energético comienza a responder a la calidad de su propia frecuencia.
Si estás cargado de miedo, ese miedo se manifiesta. Si estás lleno de amor, ese amor se convierte en dirección. No es un juicio externo. Es una ley natural. El alma gravita hacia lo que vibra igual que ella. Y por eso algunas almas se elevan rápido. Y otras se quedan confundidas, atadas, intentando comprender qué ha pasado. Muchos sabios afirmaban que esos primeros momentos son decisivos. No para definir un castigo o una recompensa, sino para orientar el próximo tramo del viaje. En el Egipto antiguo, se creía que el alma debía atravesar un río. Pero ese río no era de agua. Era de memoria. Cada recuerdo, cada decisión, cada emoción no resuelta, se convertía en una corriente. Y solo quien aprendía a flotar sobre su propia historia podía cruzar. Los tibetanos lo sabían también. El Bardo Thodol, el llamado libro tibetano de los muertos, no era un texto para leer después de morir. Era una guía para entrenarse en vida, para aprender a morir despierto. Porque en esos primeros minutos, cuando el cuerpo energético comienza su trayecto, hay muchas puertas. Pero no todas llevan a la luz. Algunas son proyecciones mentales. Otras, reflejos de lo que tememos. Y unas pocas, caminos verdaderos hacia la integración. La diferencia está en la conciencia. En saber, en el momento exacto del desprendimiento, que lo que ves no siempre es lo que es. Y que tu atención es la brújula. Por eso, lo más valioso que puedes hacer ahora, mientras estás vivo, es entrenar tu conciencia. Hacerte íntimo con tu cuerpo energético. Sentirlo. Escucharlo. Despertarlo. Porque cuando llegue ese momento, no habrá instrucciones. Solo vibración. Y quien ha cultivado silencio, presencia y claridad en vida, reconocerá las puertas correctas. El desprendimiento no es el final. Es una transición. Pero como toda transición, puede ser confusa o liberadora. Y la diferencia no está en lo que te pasa, sino en lo que eres cuando pasa. Tal vez por eso estás aquí. No para aprender sobre la muerte, sino para recordar cómo despertar. Antes de morir. Desde el inicio de los tiempos, los humanos no han temido tanto a la muerte, como a morir sin guía. Porque algo en nosotros sabe, de forma instintiva, que el momento del desprendimiento no es solo un desenlace físico, sino un paso entre mundos. Un pasaje que, sin preparación, puede volverse niebla. Por eso las culturas antiguas no veían la muerte como una pérdida. La veían como un arte. Y como todo arte sagrado, debía ser practicado. Lo que para la ciencia moderna es un cadáver, para los antiguos era un recipiente aún vivo en otros planos. Por eso lo rodeaban de cantos. Lo ungían con aceites. Le hablaban al oído. Le abrían caminos invisibles con palabras que no estaban hechas para los vivos, sino para el alma en tránsito. En Egipto, los sacerdotes memorizaban textos enteros, para recitarlos mientras el cuerpo aún estaba tibio. No era un acto simbólico. Era una cartografía energética. Cada verso abría una puerta. Cada entonación resonaba con un centro invisible del cuerpo sutil. Y así, entre letanías, el alma era acompañada a través del Duat. Un reino de pruebas, espejos y pasajes que solo podía cruzar quien recordara quién era, más allá del cuerpo. En otras culturas, el sonido tenía un rol aún más profundo. Los tibetanos sabían que al morir, la conciencia aún percibe vibración durante un tiempo. Por eso, los monjes entonan mantras, que no son para consolar a los vivos, sino para ordenar la energía de quien parte. Los tonos bajos anclan, los agudos elevan, las pausas sostienen. Es una arquitectura sonora, que ayuda al cuerpo energético a separarse sin fractura, sin miedo, sin caos. En América precolombina, los pueblos originarios envolvían el cuerpo con mantas tejidas a mano,
cargadas de símbolos y geometrías que representaban los mapas del más allá. No eran decoraciones. Eran códigos. Lenguajes silenciosos que el alma comprendía al salir. El cuerpo físico, aunque ya sin vida biológica, seguía siendo tratado como sagrado. Porque sabían que aún irradiaba. Que su campo energético estaba en transición. Lo bañaban con hierbas específicas. Lo perfumaban con resinas que abrían canales sutiles. Colocaban piedras sobre ciertos puntos. El entrecejo. El plexo. La coronilla. No por estética, sino para sellar o activar zonas del cuerpo sutil. Que, sin eso, podían quedar vulnerables. La lengua era cerrada. Los ojos cubiertos. El ombligo sellado. Cada gesto tenía un propósito energético. Nada era al azar. Y no era solo por el que partía. También por los que quedaban. Porque si el desprendimiento era caótico, el campo vibracional de los vivos podía alterarse. El alma, si no encontraba su camino, podía quedarse cerca. No por maldad, sino por desorientación. Por eso los rituales también protegían a los que aún respiraban. Sellaban espacios. Limpiaban frecuencias. Bendecían el umbral. Y es que los antiguos no veían la muerte como un evento, sino como un proceso de días, a veces semanas. Sabían que el cuerpo energético no se va de inmediato. Flota. Observa. Duda. Hasta que encuentra el canal correcto. Ese canal no siempre está abierto. Y ahí entra la preparación. No basta con nacer. Hay que aprender a morir. Así como se entrena el cuerpo para caminar, también se entrena el alma para soltar. Y la única forma de lograrlo es en vida. Los rituales no comienzan cuando alguien muere. Comienzan mucho antes. Con cada respiración consciente. Con cada vez que te sientas en silencio y escuchas tu energía. Con cada herida sanada. Con cada emoción liberada. Con cada recuerdo que dejas partir. Porque el alma no se lleva lo que tienes. Se lleva lo que no resolviste. Y ese peso puede ralentizar el viaje. Los sabios lo decían sin adornos. Muere antes de morir, y nunca morirás. Es decir, despréndete de lo innecesario mientras estás vivo. Para que el desprendimiento real sea una danza. Y no una lucha. La muerte no es enemiga. Es una iniciación. Pero como toda iniciación, exige presencia, entrega y sobre todo, preparación. Y tú aún estás a tiempo. Y una vez que se ha soltado, ¿a dónde va? El cuerpo energético, ya liberado de sus ataduras físicas. No se pierde. No desaparece. No flota al azar en un vacío indiferente. Se dirige, con precisión casi instintiva, hacia aquello que resuena con su esencia. Porque en el mundo energético, el destino no se impone. Se atrae. Cada ser emite una vibración única. Una firma energética. Que lo acompaña más allá de la vida. Esa vibración, como una brújula silenciosa, lo conduce hacia realidades que le corresponden. No por castigo. No por recompensa. Sino por frecuencia. Algunos describen este momento como un despertar. Como si de pronto recordaras que todo esto, el cuerpo, la tierra, el tiempo, fue apenas un fragmento de algo mayor. Otros lo viven como una transición suave. Una especie de deslizamiento hacia un plano más sutil. Como sumergirse lentamente en agua tibia. Que te reconoce. Pero no todos sienten lo mismo. Porque no todos llegan con la misma claridad. Hay quienes, al desprenderse, quedan aferrados a la vida que dejaron atrás. Se niegan a soltar. Siguen visitando los lugares que amaron. Las personas que no pudieron despedirse. Y esa energía, sin darse cuenta, se ancla. No son fantasmas en el sentido clásico. Son fragmentos de conciencia aún no resuelta. Navegando entre planos. Pero cuando el cuerpo energético ha sido cultivado en vida, cuando no arrastra peso ni confusión, cuando no hay resistencia,
Entonces ocurre algo distinto. Se abre un espacio. Un umbral invisible. Pero tan real como el mundo que ahora pisas. Y a través de él, el cuerpo energético avanza hacia lo que muchas culturas han llamado la luz, el todo, la fuente, el origen. No es un lugar físico. Es una experiencia de integración. Allí, la energía se funde con otras energías. Se disuelven los límites. Pero no en el olvido, sino en la expansión. Es como volver al océano, después de haber sido una ola. Y sin embargo, algunas almas no se disuelven del todo. Algunas conservan cierta estructura, cierta identidad vibratoria, como si tuvieran algo más que experimentar, algo más que entregar. A eso, algunos lo llaman reencarnación. Pero no es un castigo, ni una obligación. Es una elección profunda. Una llamada interior que responde a ciclos no concluidos. El cuerpo energético, en esos casos, permanece intacto en su estructura esencial, como un instrumento que aún guarda música por tocar. Pero no todas las energías vuelven de inmediato. Algunas se quedan un tiempo en planos intermedios, refinando su frecuencia, revisando su existencia, aprendiendo desde la perspectiva que solo la muerte permite. En esos planos, ni cielo, ni tierra. Se intercambian memorias. Se integran emociones. Se observan vidas pasadas como si fueran páginas de un libro, que por fin puede leerse sin miedo. Allí, el cuerpo energético no sufre. Se aclara. Se reorganiza. Se limpia de las densidades que no le pertenecen. Y una vez que está listo, decide. Puede ascender. Puede volver. Puede quedarse como guía para otros que aún están cruzando. Porque la muerte, en realidad, no borra la conciencia. La despierta. Nos han hecho creer que el cuerpo energético es una creencia opcional. Una idea para calmar la ansiedad de lo inevitable. Pero la verdad es otra. Ese cuerpo, ese tú profundo, silencioso, brillante, es lo único que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Es tu verdadera forma. Tu centro luminoso. Tu recuerdo más antiguo. Y cuando mueres, no desapareces. Te reconoces. Te reconoces como parte de una danza más grande. Como un fragmento de eternidad jugando a ser humano por un tiempo. Como energía que eligió esta forma para aprender, para sentir, para amar. Y cuando la forma se quiebra, cuando el cuerpo ya no sostiene, la energía regresa. Pero no como llegó. Vuelve con todo lo vivido. Vuelve transformada. Más consciente. Más vibrante. Más completa. Y esa es la paradoja hermosa de la muerte. No es un final. Es una reintegración. Un retorno al lugar del que nunca saliste. Solo que ahora, sabiéndolo. Y ahora que lo sabes, ¿qué harás con esta vida que aún respiras? Porque no necesitas morir para empezar a soltar. No necesitas que el corazón se detenga para empezar a despertar tu cuerpo energético. Él ya está ahí, escuchándote, esperando. Cada emoción que atraviesas sin reprimir, lo enciende. Cada silencio en el que decides no reaccionar, lo afina. Cada vez que eliges la presencia por encima del ruido, le das forma. Y eso, también es una forma de prepararte. No por miedo, sino por conciencia. La muerte ya no tiene que ser un misterio que temes, sino un viaje que honras con cada acto de claridad. Porque si al final todo se reduce a vibración, entonces cada pensamiento que tienes, cada palabra que pronuncias, cada intención que sostienes, es parte del camino de regreso. Hoy, mientras vives, estás sembrando el terreno por el que tu energía caminará al soltar el cuerpo. Estás construyendo el puente. Estás afinando la brújula. Estás recordando el mapa. Y no estás solo. Muchos están despertando. Muchos están comenzando a percibir que hay algo más. Un susurro en el pecho. Una vibración en las manos.
Un impulso inexplicable hacia el silencio, hacia el cielo, hacia adentro. Ese impulso no es casual. Es tu cuerpo energético tocando la puerta, pidiéndote que lo reconozcas. No como una teoría, sino como una realidad tan íntima, que ha vivido contigo desde antes de que supieras tu nombre. Y es posible que nunca hayas aprendido a escucharlo. Porque nadie nos enseñó. Porque el mundo se llenó de ruido. Porque nos dijeron que el alma era un concepto, no una experiencia. Pero ahora sabes. Ahora puedes cerrar los ojos. Y sentir que hay algo más allá del músculo. Más allá del hueso. Más allá del pensamiento. Una vibración sutil que respira contigo. Una luz que no proviene del sol, sino de tu centro. Ese es tu cuerpo energético. Y está vivo. Ahora. No necesita morir para activarse. Solo necesita que estés presente. Tal vez por eso la muerte sigue siendo uno de los grandes misterios. No porque sea lejana, sino porque está demasiado cerca. Tan cerca, que nos cuesta mirarla sin temblar. Pero cuando dejas de temerla, la muerte se convierte en maestra. Y lo que te enseña, no es cómo morir, sino cómo vivir. Vivir de verdad. Con la energía despierta. Con el alma al frente. Con el cuerpo físico como un instrumento. No como una cárcel. Vivir sabiendo que cada gesto cuenta. Que cada vínculo deja huella. Que cada instante puede ser un ritual de conexión con lo eterno. Porque lo eterno no está después. Está aquí. En el instante en que cierras los ojos. Y puedes sentirte sin tocarte. En el momento exacto en que dejas de pensar. Y empiezas a habitar. Vivir así es una forma de morir antes de morir. Y morir antes de morir es despertar. No todos lo harán. No todos están listos. Pero tú, que has llegado hasta aquí, tú que escuchas con el corazón abierto, ya comenzaste. Ya diste el primer paso invisible hacia adentro. Y eso lo cambia todo. Porque quien reconoce su cuerpo energético, ya no teme al final. Sabe que no hay final. Solo transformación. Solo viaje. Solo regreso. Y en ese regreso, llevarás contigo cada segundo vivido con conciencia. Cada lágrima comprendida. Cada amor profundo. Cada vez que elegiste vibrar más alto. Aunque el mundo insistiera en lo contrario. Eso es lo que permanece. Y eso es lo que eres. No un cuerpo. No una mente. No un nombre. Sino energía en proceso de recordar. Que nunca estuvo perdida. Así que respira. Cierra los ojos. Y vuelve a ti. Aquí. Ahora. Mientras aún estás vivo. Porque eso también es parte del viaje. Y ya comenzó.